Un joven cazador se enfrenta solo a la cruel mordedura del invierno en las montañas, su arco congelado contra su espalda, mientras los lobos aúllan en la creciente oscuridad. Maquia, último de la línea de su abuelo, que aún recorre los antiguos senderos de caza, sabe que cada día sin carne lo acerca más a la inanición. Pero esta noche, los espíritus de sus antepasados parecen susurrar advertencias a través del viento amargo. Las montañas se extendían, interminables y antiguas, bajo un cielo del color de viejos moretones. La nieve se aferraba a cada superficie, transformando el paisaje familiar en algo extraño y traicionero. El aliento de Maquia se elevaba en columnas fantasmales frente a su rostro, mientras se agachaba junto a un arroyo congelado, leyendo las débiles huellas que cruzaban el hielo. Venado, pero no fresco. Nada era fresco ya. Se movió, el cuero de su ropa de caza crujiendo en el silencio. El frío se había convertido en algo vivo, un depredador más paciente que cualquier lobo, royendo sus dedos y pies hasta convertirlos en apéndices entumecidos que pertenecían a otra persona. El territorio de su pueblo, antes rico en caza y vida, se había vuelto estéril como la muerte misma. Los espíritus del invierno también tienen hambre, le había enseñado su abuelo, con voz agrietada como cuero viejo, pero fuerte con la sabiduría de estaciones demasiado numerosas para contar. Nos ponen a prueba para ver si merecemos el regreso de la primavera. Maquia cerró los ojos brevemente, dejando que el recuerdo lo calentara desde dentro. Su abuelo se había ido hacía 3 inviernos, llevado por la misma enfermedad de tos que reclamó a tantos otros. Los pocos que sobrevivieron habían abandonado las tierras altas de caza, buscando refugio con primos lejanos en las tierras bajas. Solo Maquia permanecía, terco como los pinos retorcidos que se aferraban a las laderas. Se levantó, sus músculos protestando después de horas de quietud. El cielo oscurecía rápidamente ahora, estrellas apareciendo como cristales de hielo contra el azul profundo. Tendría que regresar a su refugio pronto o arriesgarse a convertirse él mismo en presa en la larga oscuridad. Un cuervo llamó ásperamente desde una rama cercana, su forma negra destacándose contra la nieve. Maquia lo observó con ojos entrecerrados. Los cuervos eran mensajeros, había dicho el abuelo. Llevaban palabras entre los vivos y los muertos. «¿Qué noticias traes?», preguntó suavemente, su voz extraña y áspera por el desuso. El pájaro ladeó la cabeza, mirándolo con un ojo como obsidiana pulida. Luego se lanzó al aire con un revuelo de alas. Circuló una vez sobre su cabeza antes de volar hacia el oeste, hacia los pasos más traicioneros, donde incluso Maquia rara vez se aventuraba. Algo se agitó en su pecho, no exactamente miedo, sino su primo cercano, anticipación. Las viejas historias hablaban de inviernos tan brutales que rompían el mundo y lo rehacían, de cazadores que seguían a los cuervos hacia la oscuridad y regresaban cambiados, si es que regresaban. Mientras caía completamente la noche, un sonido llegó en el viento. No el llamado del cuervo, no el aullido del lobo, sino algo más, algo humano. El grito humano persistió en el aire helado como un espíritu que se niega a partir. Maquia permaneció inmóvil, cada sentido esforzándose contra la creciente oscuridad. Volvió a escucharlo, más débil ahora, transportado por un viento que cortaba a través de sus capas de piel y cuero. La voz de una mujer, pensó, aunque la distancia hacía imposible estar seguro. Se volvió hacia su refugio, a un día de caminos, y se movía rápidamente por los senderos familiares. Allí le esperaba la seguridad, escasas reservas de comida, el hogar de piedras que mantenían el calor durante la noche, las armas y herramientas que lo conectaban con generaciones pasadas. Aventurarse hacia ese grito significaba abandonar esa certeza por lo desconocido y traicionero. Un cazador sabio sabe cuándo perseguir y cuándo esperar, le había enseñado su abuelo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte con mirada nublada por la edad, pero aguda de sabiduría. Algunos senderos solo conducen a la muerte. Las montañas habían enseñado paciencia a Maquia. Había aprendido a leer el lenguaje escrito en ramas rotas y nieve perturbada, a sentir la presencia de la presa mucho antes de que apareciera.
Pero las montañas también le habían enseñado dureza, cuán rápidamente perecían los incautos, cuán completamente la tierra congelada reclamaba lo que era suyo. Otro sonido se unió al grito que se desvanecía, el largo y melancólico saullido de un lobo. Luego otro respondió más cerca. La manada se estaba reuniendo, atraída por la misma angustia que había llegado a los oídos de Maquia. Su respiración se aceleró. Los lobos se habían vuelto más audaces a medida que el invierno apretaba su agarre, aventurándose más cerca de las moradas humanas de lo que nadie podía recordar. El hambre los convertía a todos en depredadores. La oscuridad presionaba más cerca, las estrellas ahora brillantes en el vasto vacío de arriba. La temperatura se desplomaba mientras la noche reclamaba la tierra. Quien hubiera gritado no sobreviviría hasta el amanecer sin refugio o fuego. La mano de Maquia se movió hacia la bolsa de medicina en su cintura, una pequeña bolsa de cuero que contenía hierbas sagradas, un hueso tallado de la pira de su abuelo y una sola punta de flecha de obsidiana. Se decía que tal punta de flecha podía atravesar la división entre mundos, podía guiar a un alma de regreso de la oscuridad si se pronunciaban las oraciones adecuadas. Los lobos llamaron de nuevo, sus voces formando un coro irregular que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Se estaban moviendo, cazando. Maquia desenvainó su cuchillo de hueso y verificó que su arco estuviera seguro contra su espalda. La elección sabia era clara: regresar al refugio, sobrevivir un día más. Las montañas no perdonaban ninguna insensatez, sin embargo sus pies lo llevaron hacia adelante, siguiendo la luz del día que se desvanecía hacia el oeste, hacia donde se había originado el grito humano, hacia el canto de los lobos. El cazador. Más fuerte no es el que derriba a la presa más grande, susurró su abuelo desde la memoria, sino aquel cuyo corazón sabe cuándo mostrar misericordia. La luna emergió entre nubes desgarradas, revelando el claro como un lienzo blanco manchado de sombras movedizas. Maquia se detuvo al borde de los pinos, su respiración contenida ante la escena que se desplegaba frente a él. Los lobos, 5, figuras grises como fantasmas hambrientos, se movían en círculo cada vez más estrecho alrededor de un bulto pálido caído sobre la nieve, un bulto que respiraba, que temblaba. Se acercó sigilosamente, la nieve crujiendo bajo sus pisadas como huesos antiguos. Los lobos estaban tan concentrados en su presa que no advirtieron su presencia hasta que estuvo a pocos pasos. El más grande de ellos, un macho de cicatrices plateadas en el hocico, giró la cabeza y mostró los dientes, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Fue entonces cuando Maquia vio claramente lo que los lobos acechaban: una mujer vestida con ropas extrañas, blancas como la nieve misma, ahora manchadas de sangre en un costado. Su cabello, del color del trigo maduro, se derramaba sobre la nieve como oro líquido. Una cara pálida, de rasgos delicados y extraños, una de los invasores, de los que habían traído enfermedades, de los que habían empujado a su pueblo hacia las tierras más áridas, de los que habían disparado flechas de fuego sobre las tiendas de sus primos del este. Por un instante, la voz de su abuelo resonó en su mente. A veces los espíritus nos ponen a prueba, ofreciéndonos exactamente lo que nuestro corazón desea en secreto. ¿Era esto una prueba? ¿Dejar que la naturaleza reclamara una vida de los que tantas habían tomado? La mujer abrió los ojos, azules como el cielo de verano, y su mirada se encontró con la de Maquia. No había súplica en ella, solo un cansancio, infinito y quizás la aceptación de lo inevitable. Algo se quebró dentro de él. Con un movimiento fluido, Maquia tensó su arco y disparó. La flecha encontró su marca en el flanco del lobo alfa, que aulló de dolor y sorpresa. Los otros lobos vacilaron, divididos entre la presa fácil y la nueva amenaza. Maquia lanzó un grito de guerra que resonó entre los árboles, avanzando, con su cuchillo de hueso en la mano. 2 lobos huyeron inmediatamente. Un tercero se lanzó hacia él, recibiendo el cuchillo en el costado antes de retroceder aullando. Los 2 restantes, incluido el herido alfa, mantuvieron su posición, gruñendo, evaluando.
Maquia se colocó entre ellos y la mujer caída, su cuerpo una barrera de carne y determinación. «Vete», susurró en la antigua lengua de su pueblo. «Busca otra presa esta noche, hermano lobo». Como si entendieran, los lobos retrocedieron lentamente, desapareciendo entre las sombras del bosque. Cuando se volvió hacia la mujer, ella lo miraba con ojos que ya no podían mantenerse abiertos. Estaba inconsciente, su respiración débil, como el aleteo de un pájaro herido. La cabaña emergió de Dino Incintu, la ventisca como un sueño borroso, sus contornos apenas visibles bajo el manto furioso de nieve. Maquia avanzó los últimos pasos, con el peso de la mujer inconsciente, tensando cada músculo de su cuerpo. El viento aullaba con voces que no eran del todo naturales, como si los espíritus del invierno protestaran por lo que traía entre sus brazos. Con dificultad, empujó la puerta de madera y pieles, dejando que el calor residual de las brasas lo recibiera como un suspiro. Depositó a la mujer sobre su propio lecho de pieles junto al fuego moribundo, notando cómo su piel, aún bajo la suciedad y la sangre, brillaba con una palidez antinatural a la luz de las llamas que avivó rápidamente. Sus manos trabajaron, por instinto, alimentando el fuego, calentando agua en el recipiente de barro que había moldeado su madre antes de que la enfermedad la llevara. Todo mientras sus pensamientos giraban como cuervos sobre un campo de batalla. «Cada vida es un regalo del Gran Espíritu», había dicho su abuelo, «incluso la del enemigo que te persigue». Pero Maquia había visto el humo elevarse de las aldeas quemadas. Había escuchado los relatos de primos que regresaban con menos dedos, con cicatrices de hierros candentes, con historias de niños arrebatados para servir en casas extranjeras. Los rostros pálidos traían muerte con sus manos y con sus invisibles enfermedades. La mujer gimió suavemente. Su cabello dorado se extendía como un charco de luz sobre las pieles oscuras. La herida en su costado, aunque no mortal, supuraba con un calor que presagiaba fiebre. Sin ella despierta para resistirse, Maquia cortó las extrañas telas que la cubrían, revelando la herida. 4 líneas paralelas, el beso mortal de las garras del lobo. Mientras limpiaba la herida con agua caliente y hierbas amargas, sus dedos rozaron piel suave como la de ninguna mujer que hubiera conocido, piel que nunca había conocido el sol implacable ni el trabajo duro, piel de los que vivían robando la vida de otros. «Vete», le susurró una voz interior que sonaba como la de los guerreros jóvenes. «Déjala en la nieve, devuélvela a los lobos». Pero sus manos continuaron su labor, aplicando cataplasmas de corteza de sauce y raíz de echinacea que había recolectado en el último otoño, vendando con tiras de cuero suave, elevando su cabeza para que bebiera inconscientemente el té de Intosi, hierbas que aliviaría su dolor. La tormenta arreciaba afuera, sacudiendo las paredes de la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra. Dentro, el fuego proyectaba sombras danzantes sobre 2 figuras que nunca deberían haberse encontrado. Cuando terminó su labor, Maquia se sentó al otro lado del fuego, su cuchillo de hueso descansando visible sobre su rodilla, y esperó. Los ojos de la mujer se abrieron finalmente. Azules como el cielo que Maquia casi había olvidado, existía sobre las nubes invernales. La luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las pequeñas aberturas de la cabaña, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra. Maquia, que apenas había dormido, observaba a la mujer mientras removía las brasas para reavivar el fuego. Sus ojos azules seguían cada uno de sus movimientos como los de un animal herido que espera el golpe final. La tormenta había cesado, durante la noche, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero contuviera el aliento. Solo el crepitar ocasional de la leña rompía aquella quietud tensa. La mujer intentó incorporarse, pero el dolor la hizo gemir. Llevó una mano a su costado vendado y luego miró a Maquia con una mezcla de confusión y cautela. «¿Quién?», murmuró en una lengua extraña, áspera como piedras golpeándose entre sí. «¿Dónde soy?». Maquia permaneció inmóvil, dejando que ella evaluara su situación. No entendía sus palabras, pero reconocía las preguntas en su tono.
con movimientos deliberadamente lentos, señaló la herida en su costado y luego hacia el hume. «¡Bosque, lobos!», dijo en su propia lengua, imitando con sus dedos las garras que la habían desgarrado. Un destello de comprensión iluminó el rostro de la mujer. Asintió levemente. «Isabella», dijo llevando una mano temblorosa a su pecho. «Isabella Thornton». El nombre se enrolló en el aire entre ellos, extraño y complicado. Maquia lo repitió mentalmente, pero no lo pronunció. Compartir nombres era crear un vínculo, y aún no estaba seguro de querer forjarlo. Con esfuerzo, la mujer Isabella señaló hacia una bolsa de cuero que yacía junto a las pieles donde había dormido. Maquia dudó, pero finalmente se la acercó. Sus dedos pálidos y delicados buscaron en su interior hasta extraer un pequeño objeto brillante. Un medallón de plata con la imagen de una mujer con un niño. Lo sostuvo hacia Maquia como una ofrenda, una explicación sin palabras. Algo en la sencillez del gesto atravesó sus defensas. Maquia sacó su propia bolsa de medicina y extrajo un pequeño tótem de madera tallada, un águila, trabajo de su abuelo, y se lo mostró. No lo ofreció, simplemente lo reveló. Isabella sonrió débilmente, el primer gesto no nacido del miedo o el dolor. Luego, con un suspiro, volvió a recostarse, agotada por el breve intercambio. Maquia se levantó y preparó una infusión con las hierbas que quedaban. Cuando se la ofreció, sus dedos se rozaron brevemente, un contacto tan ligero como el ala de un colibrí, pero que pareció quemar su piel con una intensidad sorprendente. «Maquia», dijo finalmente, las sílabas de su propio nombre sonando extrañamente vulnerables en el aire que compartían. Isabella repitió el nombre lentamente, como si probara su sabor. Las palabras entre ellos eran como el humo, visibles, pero imposibles de atrapar, cambiantes y efímeras, pero al menos ahora existían. El mediodía transformó la nieve en un mar de luz cegadora. Maquia, arrodillado junto a la pequeña abertura que servía de ventana, detuvo su respiración. En la distancia, sobre la cresta norte, figuras oscuras se recortaban contra el cielo. Jinetes que avanzaban lentamente, escudriñando el paisaje con la determinación de cazadores experimentados. Isabella se había recuperado lo suficiente para sentarse junto al fuego, sus manos ocupadas trenzando hilos que había extraído de su propia ropa para reparar el desgarro en la piel que Maquia usaba como manta. Se detuvo al ver la tensión repentina en los hombros de su salvador. «¿Qué ocurre?», preguntó en su idioma, aunque sabía que él no comprendería las palabras. Maquia se apartó de la ventana y con un gesto cauteloso la invitó a mirar. Isabella se levantó con dificultad, apoyándose en la pared de troncos. Al principio no vio nada, pero entonces el reflejo del sol sobre metal llamó su atención. Armas, hombres a caballo, sus hombres. «Nathaniel», murmuró, reconociendo la figura imponente que lideraba el grupo. Maquia observó su rostro, leyendo las emociones que lo atravesaban como había aprendido a leer las huellas en la nieve. Vio reconocimiento, alivio, y luego algo más, complejo. Con movimientos precisos y silenciosos, Maquia comenzó a reunir sus armas. El arco, las flechas, el cuchillo de hueso. Se preparaba para huir, o quizás para luchar si fuera necesario. Sus ojos, oscuros como obsidiana, se posaron brevemente en el humo que salía de la chimenea, el delator que había guiado a los jinetes. Isabella comprendió. El humo que había mantenido su vida también podría significar la muerte para Maquia. Entre su gente se contaban historias sobre los salvajes, relatos de crueldad y barbarie que justificaban cualquier acción contra ellos. Pero ahora veía las manos que habían limpiado sus heridas, que habían compartido alimento escaso, que habían ofrecido refugio cuando los lobos la acechaban. Los jinetes cambiaron de dirección, acercándose al valle donde se ocultaba la cabaña. Pronto la encontrarían. Isabella miró hacia la puerta. Un grito sería suficiente, un movimiento para aumentar el fuego y hacer que el humo se elevara más visible, un simple gesto para volver a su mundo. En cambio, se movió hacia la abertura y la cubrió con una piel, bloqueando las últimas espirales de humo que podrían delatarlos. Luego, con gestos precisos,
Apagó el fuego hasta dejarlo en brasas apenas palpitantes. Magia la miró con asombro apenas disimulado. El silencio entre ellos adquirió un nuevo peso, un pacto sin palabras sellado, mientras los cascos de los caballos resonaban en la distancia, pasando de largo la pequeña cabaña oculta entre los pinos. La ventisca aullaba contra las paredes de la cabaña como un animal herido, buscando grietas por donde infiltrarse. Dentro, la respiración de Isabela se había vuelto tan quebradiza como hojas secas, entrecortada por temblores que sacudían su cuerpo pese a las pieles que la cubrían. La fiebre, dormida durante días, había despertado con renovada furia, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que contrastaba con la palidez del resto de su rostro. Maquia colocó una mano sobre su frente y sintió el calor que emanaba, familiar y aterrador. Así había comenzado con su madre, con sus hermanas pequeñas. Primero la fiebre, luego los espasmos, finalmente el aliento que se evaporaba como rocío al amanecer. La enfermedad de los rostros pálidos, la habían llamado los ancianos. La que llegó con sus barcos y sus promesas, y su Dios que no protegía a nadie. Sus dedos temblaron mientras buscaba en su bolsa de medicina, corteza de sauce para la fiebre, raíz de equinacia para fortalecer el espíritu, el último puñado de hojas de salvia que había guardado para las ceremonias de purificación, mezclándolas en el agua caliente, murmuró las oraciones que su abuelo le había enseñado, palabras antiguas que rogaban clemencia a los espíritus. «No te la lleves tan bien», susurró, sin saber exactamente a quién hablaba. Isabela deliraba, palabras en su extraña lengua flotando como fragmentos de sueños. Nombres quizás, súplicas. Magia reconocía el tono del dolor, el mismo que había escuchado en su propia voz mientras sostenía la mano de su hermana menor mientras la vida la abandonaba. Levantó la cabeza de Isabela con gentileza, acercando el brebaje a sus labios resecos. Al principio resistió, pero luego bebió con la desesperación de la tierra seca, recibiendo la primera lluvia. «Padre», murmuró ella claramente, sus ojos abriéndose pero viendo otro tiempo, otro lugar. «No me dejes», y aunque no entendía las palabras, Maquia comprendió la pérdida que habitaba en ellas. Tomó su mano, sorprendido por lo natural que resultaba ese gesto. La noche avanzó, medida en cucharadas de medicina y paños húmedos sobre la frente ardiente. Maquia contó historias en voz baja, relatos de su pueblo que Isabela no podía entender, pero cuyo ritmo parecía calmarla. Habló de su madre, de cómo le enseñó a escuchar la voz del viento, de su abuelo que conocía el lenguaje de las estrellas. Poco antes del amanecer, la respiración de Isabela se suavizó. La fiebre no había desaparecido, pero su furia había menguado. Sus dedos, aún entrelazados con los de Maquia, se aflojaron ligeramente en un sueño más tranquilo. Afuera, la ventisca comenzaba a amainar, como si el cielo mismo hubiera agotado su furia. El primer deshielo llegó como un suspiro después de un largo silencio, gotas de agua cayendo de las ramas de los pinos, formando pequeños arroyos que murmuraban secretos a la tierra. La nieve retrocedía lentamente, revelando parches de hierba aplastada y los primeros brotes verdes que se atrevían a emerger. Isabela se movía ahora con más libertad, su herida transformada en una cicatriz rosada que contaba la historia de Mínores, su encuentro con los lobos. Permanecía en el umbral de la cabaña, observando cómo un ciervo joven bebía cautelosamente del arroyo cercano, su pelaje aún grueso, pero perdiendo ya el denso subpelo invernal. «La primavera despierta», dijo Maquia a su lado, palabras que ella no comprendía pero cuyo significado intuía. En las semanas transcurridas habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de gestos, dibujos en la tierra, palabras sueltas intercambiadas, como regalos preciosos. Isabela podía ahora nombrar en la lengua apache las partes del cuerpo, los animales comunes, las hierbas medicinales que Maquia recolectaba con reverencia. Él le había enseñado a tejer cestas con las fibras flexibles de los sauces que crecían junto al arroyo, a reconocer las huellas de los animales, a escuchar al bosque mismo, y con cada lección compartida, el abismo entre sus mundos se estrechaba un poco más.
pero el deshielo significaba también que pronto los senderos serían transitables, que Isabela podría regresar con los suyos al asentamiento que Maquia nunca había visto, pero que imaginaba lleno de casas rígidas y cercas que dividían lo que no debería ser dividido. «Pronto», dijo Isabela, señalando hacia el valle y luego a sí misma, un gesto que habían usado antes. «Pronto me iré». Maquia asintió, su rostro inexpresivo excepto por un leve endurecimiento en la mandíbula. Se arrodilló para examinar un brote verde que emergía junto a una piedra, y lo arrancó cuidadosamente. «Medicina», explicó, colocándolo en la palma de Isabela. «Para recordar». Ella cerró los dedos sobre la pequeña planta, sintiendo su fragilidad y su promesa de vida, simultáneamente. Era un regalo más valioso que cualquier joya que hubiera poseído en su anterior existencia. Aquella noche, mientras compartían la carne de un conejo cazado al amanecer, Isabela tarareó una melodía de su tierra. Maquia escuchó, inmóvil, como si quisiera grabar cada nota en su memoria. Cuando terminó, el silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un espacio compartido, tan íntimo como un abrazo. «Mañana», dijo Maquia en su lengua, señalando hacia las montañas donde la nieve comenzaba a retirarse de los senderos más bajos. «Mañana». Isabela no necesitó traducción. El tiempo del refugio llegaba a su fin. El sendero del bosque se había transformado con el deshielo, revelando huellas antiguas que el invierno había preservado bajo su manto blanco. Maquia, agachado junto a un árbol caído, estudiaba las marcas recientes que cruzaban el barro, cascos de caballos, botas pesadas, el rastro inconfundible de hombres que buscaban. Se había alejado de la cabaña para cazar, aprovechando el regreso, de los conejos a los claros, donde la hierba comenzaba a despuntar. La inquietud lo había acompañado desde el amanecer, como un cuervo posado sobre su hombro, susurrando advertencias que no lograba descifrar completamente. Ahora entendía por qué. Un sonido metálico rompió el silencio del bosque, el inconfundible chasquido de armas preparándose. Maquia se movió como sombra entre los árboles, regresando hacia la cabaña donde Isabela esperaba, ajena al peligro que se acercaba. Los vio antes de que ellos lo descubrieran. 6 hombres a caballo, rostros endurecidos por el frío y algo más profundo. El que cabalgaba al frente era alto, de hombros anchos y barba rojiza. Sus ojos, del mismo azul que los de Isabela, escudriñaban el bosque con la intensidad de un halcón. «Nathaniel». La voz de uno de los hombres atrajo la atención del líder. Humo allí entre los árboles. Maquia sintió que el frío le atravesaba los huesos. El pequeño fuego que Isabela había mantenido para secar las hierbas, la señal que había temido desde el principio, se deslizó hacia la cabaña, adelantándose a los jinetes. Cuando entró, Isabela levantó la mirada, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Murió al ver su expresión. «Vienen», dijo él en apache, sabiendo que ella comprendería lo esencial. «Hombres, caballos, armas». Isabela palideció. «¿Nathaniel?», preguntó utilizando un nombre que Maquia había escuchado en sus delirios febriles. No tuvo tiempo de responder. Un grito resonó fuera, palabras en la lengua extranjera que ahora reconocía como órdenes, el crujido de ramas y el resoplido de caballos rodeando la pequeña estructura. «Isabela Thornton». La voz era profunda, imperiosa. «Si estás ahí, responde». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero no de alegría. Miró a Maquia, luego a la puerta, atrapada entre 2 mundos. «Sabemos que estás ahí, salvaje», continuó la voz. «Entrega a la mujer y quizás te permitamos vivir». Maquia tomó su arco, comprobando la tensión de la cuerda con dedos que no temblaban. Isabela se levantó, colocando una mano sobre la suya. «No», murmuró en apache, una de las pocas palabras que había aprendido perfectamente. El sol se hundía tras las montañas, derramando sangre sobre la nieve que aún resistía en las sombras. La pequeña cabaña, antes refugio, ahora se había convertido en una trampa. Maquia se movía con precisión controlada, calculando ángulos, distancias, posibilidades que se reducían con cada latido del corazón. Afuera, las voces de los colonos crecían en impaciencia y furia.
Última advertencia, salvaje. La voz de Nathaniel resonaba con autoridad acostumbrada a ser obedecida. Envía a Isabela ahora o quemaremos esta choza contigo dentro. Isabela temblaba, pero no de miedo. Sus ojos ardían con una determinación que Maquia no había visto antes, ni siquiera cuando luchaba contra la fiebre. Con dedos ágiles, trenzó su cabello y ajustó sus ropas, transformándose ante sus ojos. No en la mujer frágil que había recogido de la nieve, sino en alguien que pertenecía al mundo de afuera, alguien con poder propio. «Debo salir», dijo en apache, palabras aprendidas durante las largas noches junto al fuego. «No disparar, confía». Maquia negó con la cabeza. Había visto la crueldad de los rostros pálidos, su sed de venganza. No habría palabras suficientes para calmar esa tormenta. Un objeto metálico golpeó contra la pared exterior. La primera antorcha. Pronto vendrían más. Isabela tomó el rostro de Maquia entre sus manos, un gesto tan inesperado que lo paralizó. «Vida por vida», murmuró. «Tú salvaste la mía. Ahora yo salvo la tuya». Antes de que pudiera detenerla, Isabela abrió la puerta y salió, manos alzadas en señal de paz. El grito de sorpresa de los hombres fue seguido por el galope de un caballo. «Isabela, gracias a Dios». La voz de Nathaniel mezclaba alivio y furia. «Aléjate de ahí para que podamos acabar con este demonio». «No». La respuesta de Isabela cortó el aire como un cuchillo. «Él me salvó. Los lobos me habrían destrozado. Me curó, me protegió». Un murmullo confuso recorrió el grupo de hombres. Maquia se posicionó en el umbral, arco tensado pero no apuntando. Vio a Isabela de pie entre él y 6 rifles, su figura pequeña pero inflexible. «Apártate, Isabela». La voz de Nathaniel se había endurecido. «No sabes lo que dices. Estos salvajes confunden la mente con sus brebajes. Sé exactamente lo que digo». Isabela dio un paso atrás, acercándose más a Maquia. «Y si quieren matarlo, tendrán que matarme a mí primero». El silencio que siguió fue tan denso como la nieve recién caída. En ese momento, entre el día y la noche, entre 2 mundos, todo pendía de un hilo frágil como el último aliento del invierno. Las estrellas emergieron una a una, indiferentes al drama que se desarrollaba bajo su luz fría. El claro frente a la cabaña se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las armas eran palabras y miradas, más letales que cualquier flecha. Nathaniel permanecía erguido junto a su caballo, su rostro una máscara de emociones contradictorias. A su alrededor, los colonos formaban un círculo irregular, algunos con rifles aún levantados, otros bajándolos lentamente, confundidos por el giro inesperado. «Ha perdido el juicio», murmuró Thomas el herrero escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Ese salvaje le ha hechizado». «Mírale la cicatriz», respondió el viejo Collins, señalando el costado de Isabela. «La cuidó bien. Mi Marta habría muerto con una herida así». La discusión creció entre los hombres como fuego entre hojas secas, algunos exigiendo sangre por antiguas heridas, otros dudando ante la firme postura de Isabela, que permanecía inmóvil entre ellos y Maquia. «Isabela». Nathaniel finalmente dio un paso adelante, su voz más suave. «Te he buscado durante semanas. Tu padre está enfermo de preocupación. ¿Volverás conmigo?» Las palabras flotaron en el aire gélido. «No». Una orden, sino una pregunta. Una oferta de retorno al mundo que ella había conocido, a las certezas de una vida trazada desde su nacimiento. Isabela miró hacia atrás, donde Maquia permanecía en silencio, su postura digna pero preparada para lo que viniera. En sus ojos, oscuros, no había súplica ni demanda, solo una aceptación serena de lo que ella decidiera. «Volveré», dijo Isabela finalmente, sintiendo cómo cada palabra pesaba como piedra. «Pero él viene conmigo, como invitado honrado, no como prisionero». Un murmullo de indignación recorrió el grupo. Nathaniel palideció, sus puños apretándose hasta que los nudillos se tornaron blancos. «¿Has olvidado quién eres? ¿Qué le dirás a tu padre? ¿A la congregación?» Las preguntas de Nathaniel eran puñales dirigidos a reabrir viejas lealtades. Isabela tocó inconscientemente el medallón de plata que colgaba de su cuello.
Luego la pequeña bolsa de medicina que Maquia le había dado, ahora oculta entre sus ropas. 2 mundos, 2 lealtades, 2 verdades irreconciliables. «Diré la verdad», respondió, su voz más firme de lo que jamás había sido, «que aprendí más sobre fe y compasión en esta cabaña que en todos los sermones de domingo». La noche pareció contener el aliento mientras la decisión de Isabella caía como una piedra en aguas profundas, creando ondas que nadie podía prever hasta dónde llegarían. El valle resplandecía bajo la luz de la primavera plena, el río cantando su eterna canción mientras se liberaba de las últimas cadenas del invierno. A sus orillas, donde los sauces desplegaban sus primeras hojas tiernas, Maquia e Isabella contemplaban el agua que corría hacia horizontes desconocidos. Los días de tensión habían dado paso a una tregua frágil. Collins y 2 de los colonos más sensatos permanecían a cierta distancia, habiendo aceptado escoltar a Isabella de regreso al asentamiento. Nathaniel se había marchado días atrás, su orgullo herido transformado en un silencio amenazador que presagiaba futuras tormentas. «Tú, gente no olvida», dijo Nahuatl, el primo de Maquia, que había llegado al amanecer, trayendo noticias del campamento apache en las montañas del este. Ni la suya tampoco. Nahuatl había viajado durante días, siguiendo los antiguos senderos para encontrar al último de su familia. Sus ojos, idénticos a los de Maquia en forma, pero con una dureza nacida de demasiadas pérdidas, evaluaban a Isabella con cautela respetuosa. «Ambos mundos nos reclaman», respondió Maquia, sus dedos rozando inconscientemente la cicatriz en su brazo, gemela de la que marcaba el costado de Isabella. «Y ambos nos rechazan». Isabella se acercó, el viento jugando con su cabello dorado que ahora llevaba parcialmente trenzado al estilo apache. Había aprendido suficientes palabras para seguir la conversación, para entender lo que no se decía abiertamente. «Debo volver», dijo en la lengua de Maquia, cada sílaba formada con cuidado. «Mi padre, enfermo, necesita escuchar verdad, la verdad, una palabra simple para un camino imposible». Maquia asintió, comprendiendo lo que ni siquiera ella podía expresar completamente. La necesidad de regresar, de intentar construir un puente entre mundos que solo conocían el lenguaje de la desconfianza. «Y yo debo ir con mi gente», respondió. «Hay niños enfermos. Nahuatl dice que mis medicinas pueden ayudar». El río fluía entre ellos, separándolos ya antes de que sus pies tomaran direcciones opuestas. Isabella extrajo de su bolsillo un pequeño objeto brillante, su medallón de plata con la imagen de la madre y el niño, y lo depositó en la palma de Maquia. «Para recordar», murmuró repitiendo las palabras que él le había dicho al entregarle la primera hierba medicinal. Maquia cerró los dedos sobre el medallón, luego desató de su muñeca una delgada tira de cuero con cuentas de hueso pulido. «Cuando el río crezca con las lluvias del verano», dijo atando la pulsera en la muñeca de Isabella, «volveré aquí, a este lugar exacto». No era una promesa ligera, ambos lo sabían. El camino que cada uno debía recorrer estaba sembrado de peligros más sutiles que los lobos o la ventisca. Pero mientras el sol alcanzaba su cenit, iluminando el valle con promesas de vida renovada, 2 almas forjadas en el invierno más crudo se separaron, no como extraños, no como enemigos, sino como portadores de una misma llama, dividida pero no disminuida.